Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inversiones tempranas, claves para el futuro. Ahorrar y poner a rentar su dinero es lo mejor que pueden hacer los colombianos desde muy jóvenes. Un experto de la compañía Credicorp Capital nos explicará esta noche cómo se puede alcanzar este hábito para asegurar un mejor porvenir. De nuevo cayó el recaudo tributario. En agosto la DIAN no alcanzó la meta de recaudo, pese a que varios tipos de impuestos sí mejoraron. Ya viene Víctor Grosso con las cifras y las explicaciones. La crisis del gas podría empeorar. Ecopetrol advirtió hoy que las plantas térmicas deben pensar en generar no solo con gas, sino con diésel. Advierten que pueden venir más problemas en este sector. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de cómo construir un mejor futuro financiero y de las decisiones que se deberían tomar desde la juventud para garantizar el cumplimiento de ese mejor porvenir. Para hablar del tema, saludo a un experto. Es Rafael Castellanos, director general de gestión de activos en la compañía Credicorp Capital. Doctor Castellanos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mucho se habla de la necesidad y de la importancia de ahorrar, pero también se habla de invertir. ¿Cuál es la diferencia entre los dos y cuál de los dos vendría siendo más importante? Bueno, yo creo que están muy relacionadas. Al final, el ahorrar es tratar de guardar algún tipo de capital para el futuro. Y invertir es cómo podemos potenciar ese capital y que tenga un rendimiento o que aumente de una manera más rápida en este mismo futuro también, ¿no? Nosotros desde Credicorp hemos estado trabajando mucho en el tema de tanto inclusión como educación financiera y es importante, sobre todo para los jóvenes, poder inculcarles este sentimiento de ahorro e inversión en el largo plazo, sobre todo con tanta incertidumbre ahora con temas pensionales, donde no se sabe muy bien cómo va a ser su pensión en el futuro o poder tener algún tipo de capital ahorrado para algún tipo de tema de emergencia. Estamos tratando de educarlos mucho en el tema de cuáles son las clases de activos que existen, cómo funcionan estos, cómo una persona puede o debería definir unos objetivos financieros, conocer su propio perfil de riesgo y diversificar, ¿no? Porque claramente siempre las personas que están bastante metidas en el tema de inversiones habla mucho del tema de diversificar, porque un error común que se comete es tener mucho de los ahorros concentrados en algo y como se dice y normalmente se comenta en esta industria de no poner todos los huevos en una canasta. Es importante diversificar para que si es que en algún momento hay algún tipo de problema, poder mitigar ese riesgo con otro tipo de inversiones. Ya vamos a hablar de algunos de esos puntos que usted menciona, doctor Castellanos, pero primero quisiera aclarar cuánto debería uno ahorrar, cuál sería el ideal, porque se mencionan cifras del 5, del 10, del 20%, ¿cuál sería realmente la cifra recomendable? Mira, lo que nosotros normalmente recomendamos es ahorrar el 20% del ingreso, pensando en el largo plazo, pero siempre también de ese 20% quizá manteniendo algo para un fondo de emergencia, ¿no? O sea, obviamente, pues por eso mencionaba al principio el tema de definir los objetivos financieros, porque son varios, ¿no? El de más largo plazo, obviamente, es el tema de pensionarse en algún momento, pero normalmente cuando eres joven no tienes eso en la cabeza, ¿no? Pero quizá poner metas en un plazo más corto de comprarte un carro, comprarte una casa, ¿no? O ahorrar para casarte, esos son algún tipo de hitos que se pueden ir planeando, donde ese 20% de ahorro es un buen monto para poder ir llegando a estos distintos objetivos de corto plazo, ¿no? Y eventualmente lo que pasa es que tú ya vas generando algún tipo de disciplina que te va a servir, digamos, para llegar a los siguientes hitos, ¿no? Habla usted de diferentes temporalidades, por ejemplo, del corto plazo, del mediano plazo, del largo plazo. En materia de inversiones, lo mejor sería, dice usted, ahorrar a largo plazo y empezar desde muy temprano, porque es importante, digamos, tener esa proyección, digamos, en el tiempo. O sea, yo creo que al final el problema que tenemos nosotros es que siempre pensamos en el muy corto plazo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es, y sobre todo con lo que estamos viendo ahorita en distintas escenas de la reforma pensional, es que cada vez poder ahorrar y tener un monto capital que te permita vivir tranquilo en el largo plazo se hace cada vez más difícil.
si bien todavía hay muchos detalles en la reforma pensional que hay que aclarar, lo que hemos visto nosotros es que la brecha pensional, ¿no? Que es, digamos, esta distancia, lo que vas a necesitar, digamos, para vivir en un momento tranquilo, lo que vas a poder ahorrar, cada vez es más grande, ¿no? Entonces, dicho esto, ese es un poquito donde estamos enfocando, ¿no? En ver cómo vas a poder vivir tranquilo en el futuro, pero para poder ir creando esta disciplina de ahorro y poder cambiar el mindset, digamos, de no preocuparte por ese tipo de cosas, es tratar de ir armando una disciplina y al final esta disciplina lo que te va a lograr es, cuando tú vas viendo cómo tus inversiones, tus ahorros van creciendo, ya es un ejemplo claro de lo que puedes llegar a lograr en el largo plazo. Claro, y esto de los fondos de pensiones, por ejemplo, y de ahorro en pensiones voluntarias, por ejemplo, tiene inmerso un concepto que me gustaría que usted explicara en pocas palabras y de manera sencilla. La magia del interés compuesto, ¿qué es eso? Pues el interés compuesto es cómo va aumentando el capital con una rentabilidad específica, pero al final la base va creciendo, ¿no? Entonces, si tú inviertes 100 y tu interés del primer año puede ser un 10%, ya para el siguiente año no estás invirtiendo 100, sino estás invirtiendo 110. Y al final esto tiene un efecto multiplicador que hace que justamente se multiplique el capital y el ahorro y la rentabilidad sea mucho mayor, ¿no? Y esto, justamente lo que mencionabas, si encontramos vehículos que son eficientemente tributarios, como, bueno, obviamente está el ahorro en las pensiones obligatorias, pero también en las pensiones voluntarias, que es un vehículo muy potente, al final son eficientemente tributarios y esos beneficios tributarios hacen que la multiplicación de capital sea mucho mayor, ¿no? Como sabemos, los fondos voluntarios son estos vehículos donde tú aportas voluntariamente para complementar tus fondos obligatorios, pero yo creo que tienen beneficios adicionales, ¿ya? Que uno son la cantidad de portafolios y las distintas opciones que tienes para invertir. Normalmente puedes entrar a muchos de estos activos alternativos que quizás están de moda últimamente y al final tienen una rentabilidad mucho mayor. Hay que revisar un poquito cómo es el tema de las comisiones, porque obviamente hay vehículos que tienen comisiones más cómodas que otros y eso también te ayuda para que la rentabilidad sea mayor. Pero al final estos beneficios de poder acumular esta riqueza, digamos, sin el pago de impuestos, obviamente porque es enfocado en la pensión, y lo puedas retirar luego de 10 años de haber hecho tu aporte, digamos, o para el retiro, para la compra de una vivienda o para la pensión, en verdad es algo súper beneficioso para los inversionistas en general, ¿no? Porque ese efecto multiplicador que hablábamos del interés compuesto más los beneficios tributarios realmente hacen que el capital se multiplique de una manera bien interesante. Doctor Castellanos, usted explicaba ya un primer concepto, un primer consejo, que es el de fijar unas metas claras a futuro. Pero el segundo también me parece muy importante y es definir el perfil de riesgo. ¿Qué significa eso? El perfil de riesgo es qué tan dispuesto, cuál puede ser tu conducta a una volatilidad en el mercado. Entonces, si al final hay muchas personas que dicen, no, mira, yo soy una persona que tiene un perfil riesgoso y puedo invertir en, por ejemplo, un mercado de renta variable, ¿no? Pero al final cuando viene una crisis importante y cae 20%, entras a una etapa de pánico y sales a vender todo y al final tomas decisiones que no están de acuerdo a realmente el riesgo que tú puedes tolerar. Entonces, justamente conocer el perfil de riesgo es tratar de ir sintonizando cuál es tu tolerancia a esta volatilidad que hay, ¿no? Entonces hay personas que son muy conservadoras y quieren minimizar cualquier tipo de caída, pero obviamente la rentabilidad también va a ser menor, y hay personas que son muy agresivas y al final pueden soportar una caída de 20-25% porque saben que en el largo plazo esto se va a recuperar, ¿no? Entonces pueden tener estos picos de volatilidad y pueden tolerarlo. Entonces el perfil de riesgo, en resumen, es qué tanto puedo yo tolerar una volatilidad en el mercado y ver cómo se puede disminuir mi capital en un plazo específico. Otro de sus consejos muy importante también es el de la educación financiera. ¿Por qué es importante? Y cuando uno habla de educación financiera, digamos, debe concentrarla en qué tipo, por ejemplo, en conocer los diferentes instrumentos de inversión que hay. O sea, creo que la educación financiera en verdad engloba muchísimas cosas porque también podemos hablar de temas de créditos, ¿no? Enfocado en inversiones en general, yo creo que las inversiones se han ido sofisticando, ¿no? Y al final hay cada vez más opciones, de aparte de activos tradicionales, que normalmente vienen a ser la renta fija, la renta variable,
la caja, ¿no? O sea, el efectivo. Y ahora hay muchos más, digamos, distintos instrumentos. Hay productos estructurados, derivados, activos alternativos que incluyen inmobiliario, deuda privada, private equity, venture capital. Son un montón de nuevas clases de activos que se han ido desarrollando en el tiempo y que muchas veces a las personas les ofrecen y muchos se guían más que todo por la rentabilidad, pero realmente no entienden cuáles son los riesgos que están asumiendo con ese tipo de rentabilidad, ¿no? Entonces, con educación financiera la idea es realmente que entiendan cuáles son los riesgos y cómo funciona el instrumento, cuáles son los riesgos a los que ellos están expuestos, y de acuerdo a eso ellos puedan tomar una decisión más informada de en qué invertir y en qué no. Claro, de hecho, uno de los grandes inversionistas del mundo, Warren Buffett, tiene una máxima, un principio que siempre recomienda y es no inviertas en nada que no sepas cómo funciona. Muy claro ese consejo. Doctor Castellanos, muchas gracias. Creo que sus consejos, también sus recomendaciones nos ayudan para que los jóvenes entiendan la importancia de ahorrar y de invertir. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes. El doctor Rafael Castellanos, él es de Credit Corp Capital. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos colombianos han sido víctimas de suplantación de identidad. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día. En este caso, don Víctor, relacionadas con la DIAN. Sí, señor, don Henry, buenas noches televidentes. La semana pasada tuvimos muchas noticias muy positivas en materia económica. Esta semana estamos arrancando con noticias no tan positivas. De hecho, este es un dato negativo, Henry, porque se está desplomando el recaudo tributario en Colombia, que son los impuestos que pagamos usted y yo y que pagan las empresas. No necesariamente solo las personas que declaran renta, en el caso de personas naturales. Porque, por ejemplo, usted compra muchas cosas y ahí paga el IVA. Ese es un impuesto que va para la DIAN. El 4 por mil. O el 4 por mil, o usted va a un restaurante y paga el impuesto al consumo y demás. Pero también se suman los tributos de las empresas y las declaraciones de renta de las personas. Entonces, este es como un reflejo del desempeño de la actividad económica. Muchos analistas nos han dicho, esta caída en el recaudo tributario tiene que ver con el bajo dinamismo que todavía presenta la economía y eso no deja que la tributación se mueva, que se muevan los negocios, que haya actividad, facturación y por ende una mayor tributación. Este es el dato de agosto, es oficial de la DIAN. En este mes, en el octavo mes del año, los colombianos y las empresas pagamos en impuestos un poquitico más de 16 billones de pesos y aquí se presentó un muy fuerte bajonazo, casi del 31%. Y ahora miremos el dato acumulado. Enero a agosto de este año se han recaudado 178,63 billones de pesos y aquí la caída es de 9,43%. Eso sin sumarle la inflación. Muchos analistas se preocupan por este tema porque, como usted siempre lo ha explicado aquí, don Henry, la principal fuente del presupuesto general de la nación, que es de donde sale la plata para pagar las deudas de Colombia, para pagar, por ejemplo, el funcionamiento del Estado, para hacer las inversiones en política pública, la principal fuente de financiamiento de ese presupuesto es el recaudo tributario. Y si no va bien, pues ese presupuesto general de la nación empieza a flaquear. Ahora, la preocupación es porque esto es para ajustar las cuentas del presupuesto general de la nación de este año. Todavía hay unos faltantes para que cuadren las cuentas y de hecho hay muchas preocupaciones. Hoy el Banco de Bogotá, su equipo de investigaciones económicas, decía que ante esta caída en el recaudo tributario del mes de agosto, primero, no se iban a cumplir las metas en materia de recaudo tributario para este año y segundo, estaría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal de este año 2024, aunque ya estamos hablando del presupuesto del 2025. Claro. Y cierro con una cosita muy rápida. Por eso el Consejo Gremial, por datos como estos, hoy sacó una carta, se la envió al Congreso de la República y le dicen, pila, señores congresistas, no vayan para el 2025 a cometer los mismos errores del 2024, errores como estos, cálculos, digamos, desatinados, porque eso nos aumentaría el problema fiscal y seamos responsables, aprueben un presupuesto, dice el Consejo Gremial Empresarial, que sea realista con la actualidad económica y fiscal del país. Preocupantes esas caídas en el recaudo tributario, sobre todo porque la DIAN misma está sacando pecho con que ha mejorado la gestión del cobro coactivo, es decir, de estar apretando a los que evaden impuestos. A pesar de eso, de estar mejorando en eso, mire usted que también sigue cayendo, don Víctor, el recaudo tributario. Y hay otra preocupación en otros frentes, don Víctor, y es que los problemas que se han presentado con el gas en el país podrían empeorar, pese a que ya Ecopetrol debió suspender la venta de este combustible a más de una docena de empresas a fin de priorizar el suministro a las plantas eléctricas. Hoy, don Víctor, hubo nuevas advertencias de la compañía petrolera. El
vicepresidente comercial Felipe Trujillo habló de importar diésel y de más riesgos por el mantenimiento de la regasificadora SPEC, que es propiedad de Promigas. El mensaje es muy claro. Las condiciones de hidrología del país son críticas y seguramente se va a requerir la generación con diésel. El llamado es a que las térmicas oportunamente nos soliciten el diésel que requieren, por dos razones: para ver si el diésel de producción nacional es suficiente o se requiere diésel importado. Lo más importante es asegurar que el país cuente con el suministro del combustible que se necesita para la generación de energía. Y hoy nos está dando. Claramente el mantenimiento pues es un mantenimiento programado, ASPEC lo está avisando oportunamente y es responsabilidad del sector tomar las medidas. ¿Qué es tomar las medidas? Que aquellas térmicas que funcionan con gas propano, con GLP, o aquellas térmicas que funcionan con diésel, como es el caso, oportunamente le informen a los agentes del mercado para que esas importaciones se hagan con oportunidad y calidad. ¿Qué es calidad? Es decir, conseguir los mejores precios para que el precio de la energía resultante al usuario final no se vea afectado. Y en otras noticias, cada vez hay más colombianos que son víctimas de suplantación de identidad. Un informe revela que el 17% de las personas encuestadas reportaron haber sido defraudadas mediante esta modalidad. Aquí les contamos qué hacer en estos casos. María Fernanda García es una de las tantas víctimas de suplantación de identidad digital en el país. Se enteró cuando fue a solicitar un crédito y se encontró con que estaba reportada en una central de riesgos. Un día yo necesitaba un crédito y fui a sacar mi crédito y resulta que me lo negaron. Debido a que yo estaba en Data Crédito, ya me habían reportado porque tenía dos líneas con un operador con el que yo nunca había generado ningún tipo de servicio. Me tocó asumir eso de mi bolsillo, no me respondieron por nada, me dijeron que efectivamente habían sacado las líneas con mi cédula. De acuerdo con una encuesta de la compañía Norton, el 17% de los colombianos ha sido víctima de robo de identidad digital, razón por la que la banca ha hecho inversiones por más de 540.000 millones de pesos en seguridad digital. Los bancos han implementado herramientas como la biometría, la doble autenticación, los mensajes de texto, los mensajes que le llegan al celular, de tal forma que usted evite que lo suplanten a través de medios digitales. La plataforma de créditos digitales Monet entrega una serie de recomendaciones por si usted cae en una estafa de este tipo. Reportarlo directamente en la Fiscalía, en la página web de cada uno de ellos. Para solicitar estos datos, revisen muy bien en dónde están dejando sus datos personales en este tipo de entidades. Para esto tienen que asegurarse de que estas entidades pertenezcan a la Secretaría de Industria y Comercio y que también pertenezcan a gremios sólidos, consolidados y legales, como Colombia Fintech, por ejemplo. La encuesta de Norton también indica que el 19% de los consultados ha experimentado delitos cibernéticos en los últimos 12 meses. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según portales especializados, para este año, las ciudades del mundo donde se encuentra la mejor comida son, en su orden, Roma, Bolonia, Nápoles, Viena y Tokio. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.